Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son: en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés; luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas ni entren en las ciudades de samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Ave María Purísima. Con este evangelio el cura está medio embromado porque hay que hablar justamente del sacerdocio y no sé, creo que a nadie le gusta hablar de la propia profesión o hacer un análisis, ¿no es cierto?, para los demás de lo que uno hace. Pero bueno, un poquito lo tenemos que hacer porque justamente el sacerdocio es parte de nuestra, de nuestra fe católica, una parte, yo diría, de algún modo esencial, en el sentido que gracias a la presencia de sacerdotes es como todos nosotros tenemos acceso a los sacramentos de Cristo por voluntad misma del Señor. Primero vamos a contextualizar un poco la homilía dentro de lo que es el Evangelio. Jesús ya estaba predicando, estaba enseñando, la gente iba aprendiendo de a poco de qué se trataba esto que predicaba Jesús, pero de repente Jesús incorpora un elemento nuevo, que es que no solamente Él va a predicar, sino que junta a un grupo de personas, de hombres, a los cuales también Él los manda a predicar. Y después vamos a saber que no solamente estos hombres van a ser los que prediquen, sino incluso va a haber mujeres, como por ejemplo la misma Magdalena, que va a predicar. Jesús la elige para predicar nada menos que su propia resurrección. Bien, pero bueno, estos apóstoles son especiales porque les da poderes a estos varones de expulsar demonios, de sanar a los enfermos, resucitar muertos. Yo no sé si esto se aumenta, cuando yo hablo más fuerte aumenta el sonido, ¿no? Alguien está tocando allá. Bueno, no, que no toque más nada, porque después hay que bajarle el volumen porque aunque yo lo apague, es raro lo que pasa con este micrófono. Bueno, pero ya lo tengo estudiado yo. Bueno, después al final hay que bajarle el volumen y ahí no hace más ruido, pero cuando yo deje de hablar, porque si no, ahí está. Bueno, entonces Jesús llama a estos apóstoles con todas estas prerrogativas y les da los poderes de Él. Es decir, que el sacerdocio es una continuación de la acción de Cristo. Fíjense, Jesús, que es Dios, cómo sabe pensar cosas tan eficaces e impresionantes, porque gracias al sacerdocio se va, ¿no es cierto?, a prolongar su acción a lo largo de la historia. Y dos cosas son esencialmente las que Jesús hace Él y también le manda a los apóstoles a hacer. Primero, dice aquí, Él vio
las multitudes que eran como ovejas sin pastor. Y esto aparece, al menos que yo lo he buscado, en 2 pasajes solamente del Nuevo Testamento, y probablemente en el mismo contexto, porque uno es aquí en Mateo y el otro es en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, donde interpreto que se trata de la misma circunstancia, narrada por 2 evangelistas distintos, solamente que en el capítulo 6 del Evangelio de San Marcos, esto continúa con la multiplicación de los panes y los peces, es decir, que también hay un contexto eucarístico en medio de esta institución de los 12 apóstoles. Y aquí dice inmediatamente que les enseñaba y después dice los nombres de los 12 apóstoles. Entonces podríamos decir que esta función de apacentar el rebaño que Cristo le da al sacerdocio cristiano, bueno, esta función tiene como una doble acción principal. Y esta doble acción es alimentar al pueblo de Dios, en primer lugar, con la palabra, les enseñaba. Entonces, también Cristo, Él enseñaba y manda a los apóstoles a enseñar. Y esa es la función magisterial que tiene el sacerdocio católico. Nosotros los sacerdotes, predicando en la Santa Misa, enseñando catequesis, bueno, estamos cumpliendo con esta función magisterial. Lo hacen también los obispos, custodiando la fe, lo hace el Papa también cuando quiere hablar sobre cosas de fe y moral y costumbre, como magisterio de la Iglesia. Entonces, bueno, esta función de enseñar en primer lugar lo hace la Iglesia cuando catequiza. La catequesis que también se da en las parroquias es parte de esta función de enseñar. Y por otra parte, como les digo, como aparece en el Evangelio de San Marcos, el alimento eucarístico también como finalidad, ¿no es cierto?, de esta acción apostólica. Bueno, yo pensaba, ¿qué nosotros debemos esperar entonces de un sacerdote? Porque es muy importante que nosotros tengamos eso claro, porque ha sucedido que a veces no se ha tenido claro, o de parte del sacerdote, qué es lo que él debe ofrecer al pueblo de Dios, o de parte del pueblo de Dios, qué es lo que él debe exigir del sacerdote, y entonces también ha habido en la historia desviaciones, y en la actualidad incluso también las hay. Entonces, bueno, principalmente lo que se espera de un sacerdote es estas 2 cosas, que enseñe y que santifique al pueblo. Eso es lo principal. Bueno, hay sacerdotes especiales que son los obispos que también gobiernan, o un párroco también gobierna, ciertamente, eso son funciones. Podríamos decir que la función de gobierno no es lo más importante en el sacerdocio. Lo más importante es esta que les digo de enseñar y también la de santificar, y aunque a algunos les toca también gobernar, porque la Iglesia así la inventó Jesucristo, ¿bien? Entonces, bueno, ¿qué debemos esperar del sacerdote? Y principalmente estas 2 cosas. Primero, que nos enseñe la verdad de Cristo, del Evangelio, la catequesis, sin recortes, sin cambiar la doctrina. Bueno, hay gente que quisiera que los curas cambiemos. No, padre, pero usted está muy anticuado porque usted se quedó en el siglo XVI o en el siglo II y el mundo cambió. Bueno, es verdad que el mundo va cambiando, pero hay ciertas verdades que permanecen, porque el ser humano es siempre el mismo. Bueno, y el sacerdote debe ser custodio de estas verdades, y no solamente custodiarlas, sino también tener la capacidad de poder proponerlas y que la gente, ¿no es cierto?, las escuche, bueno, no sé si siempre con agrado, pero sí siempre con provecho, ¿bien? A veces las verdades que hay que predicar a veces son incómodas, pero bueno, no podemos no decir toda la verdad, aunque a veces nos cueste, ¿eh? Decía el Papa Benedicto que hay cristianos católicos que han recibido una conversión, pero no siempre están en condiciones de poder de golpe entender todas las verdades de la fe o de la moral de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, dice, bueno, de todas maneras es buena la buena disposición y el crecimiento paulatino, según la pedagogía de Dios y
y de la capacidad de cada uno o de la gracia que uno va recibiendo, de ir también comprendiendo esas cosas que no se pueden comprender o incluso cuestiones morales que cuesta por ahí practicar. Bueno, entonces principalmente esperamos del sacerdote la enseñanza. En segundo lugar dijimos la santificación. El sacerdote realiza Cristo a través del sacerdote y a través de los labios del sacerdote, de las manos del sacerdote, realiza la Eucaristía, que es el alimento que ha dejado Cristo para nosotros, este alimento que, como decimos en una oración, contiene todos los deleites, pero lo podríamos traducir un poco más extenso, contiene en sí, ¿no es cierto?, la plenitud de colmar todos los anhelos más profundos del ser humano. Esto contiene el sacramento de la Eucaristía, y el sacerdote es instrumento para darnos este sacramento. Tiene otro poder el sacerdote que le ha dado Cristo, que es el de perdonar los pecados. Mi madre dice, creo que repitiendo a un cura que estuvo una vez acá en Malargüe, que después anduvo misionando por Alvear. Los oblatos anduvieron misionando por Alvear, por Boven, por esa zona, y yo los recuerdo cuando era chico, iban a mi parroquia, y no me acuerdo si era el padre Pablo o cuál, recorría el centro de la iglesia, predicaba así, caminando por el centro de la iglesia, y también nos enseñaba cantos, ¿no? Bueno, uno de estos oblatos dijo alguna vez a alguien que se había pasado a la iglesia evangélica, entonces le dice: bueno, si quiere vive como evangélico, pero antes de morir hazte católico, porque solo el cura te va a poder perdonar los pecados, ¿no? Entonces, bueno, eso también hace el sacerdote católico, perdona los pecados, y es importante tener en cuenta esto. Bueno, siempre en nuestra familia, vecino, hay alguien que está enfermo o en peligro de muerte, llamar al sacerdote incluso en esos momentos también, no esperar al último momento. ¿Por qué? Porque bueno, es un poder que le ha dado Cristo. Qué gracia tener sacerdotes para también poder atender nuestros enfermos, pero es función también de los laicos ayudar al sacerdote a que pueda llegar. Entonces esto es muy importante también, la colaboración de ustedes como discípulos de Cristo, a que la acción de Cristo a través del sacerdote llegue también a todas las personas, y no esperar que el sacerdote haga todo, porque no puede, necesita la colaboración. Bueno, ¿qué no hay que esperar de un sacerdote? Y bueno, no hay que esperar lo que no le corresponde al sacerdote. Me pasó una vez con otro cura, fuimos a almorzar a una casa, en otro lugar del mundo, no aquí en Malargüe, y me acuerdo que el señor, muy bueno, muy amigo, y todavía somos amigos, pero dice: no hay ambulancia acá en el pueblo, dice, y ustedes que están al cohete, ¿por qué no consiguen una ambulancia para el pueblo? Y nosotros quedamos así. Es decir, el cura no hace nada, Entonces, ya que están ustedes que están ahí y no hacen nada, consigan una ambulancia para el pueblo. Y no es así, porque no es eso lo que le corresponde al cura principalmente, más allá de que ha habido curas como el cura Brochero, que ciertamente se preocupó muchísimo por la promoción humana, y hizo con la gente, ¿no es cierto?, en esa zona un camino, quería que llegara el ferrocarril, hizo un dique. Bueno, está bien, hay sacerdotes que hacen eso, pero bueno, el que no lo hace, pero que sí hace su función, como les digo, de santificar y enseñar, ya está cumpliendo con su función, y no habría que exigirle lo otro, que corresponde más bien a la gente, ¿no es cierto?, que está en el ámbito público, civil o político, o bueno, incluso a los mismos laicos que se pueden organizar y conseguir esas cosas, ¿bien? Bueno, es importante también que nosotros tengamos al sacerdote en su lugar. Es decir, no ha pasado a veces, o sucede, que bastantes personas, como hay un cura que habla muy bien, o que tiene muchas capacidades de juntar la gente y es agradable y qué sé yo, la gente empieza a hacer distinciones.
no, yo voy a la misa del padrecito tal porque es el que realmente a mí me gusta y el otro ya no me gusta. Entonces, ¿saben qué? Empezamos a hacer una religión como de supermercado, ¿vieron? Es decir, yo voy a la góndola, elijo este producto sí, este no, y así hacemos, ponemos en la góndola los curas, decimos este me gusta, este no. Y bueno, disculpen, pero eso no es la fe católica. Nuestra fe católica no se basa en la simpatía con el cura o no. A ver, si el cura es más o menos normal, celebra la misa, predica más o menos normal y listo, no le pidan mucho más que eso. Ahora, algunos será un poco más simpático, otros menos, pero lo importante es que nosotros sigamos a Cristo, que a través del sacerdote nos da estas cosas. Por eso estoy predicando de esto, porque es importante que lo tengamos bien claro. El padre Lorin, no sé si lo ubican, un sacerdote español, creo que ya falleció, tiene ese libro Para Salvarte. Bueno, y en uno de sus videos decía, tengan cuidado de no tener una fe curera. ¿Ah? Una fe curera sería una fe que sigue a un cura. No, y uno se encuentra con gente a veces, ¿eh? Sí, no, yo desde que se fue el padrecito tal, yo ya no fui más a la iglesia porque ese padre era bueno, ¿eh? No, ese padre, la verdad. Y bueno, pero no entendiste nada de qué significa ser cristiano, qué significa ser católico. No entendiste nada realmente, ¿ya? Si tu fe era así. Bueno, ¿qué debemos nosotros ofrecer al sacerdote? Bueno, ya les dije algo. Nosotros le tenemos que ayudar en sus cuestiones apostólicas. ¿Bien? Ustedes son muchas veces, deben ser los brazos del sacerdote, porque, bueno, no podemos llegar los curas a todas partes. Hay un límite mental, psicológico, y ¿saben qué pasa? Que al inicio, cuando uno apenas lo ordenan cura, uno cree que tiene que llegar a todos lados y se hace como un pulpo uno. Bueno, es imposible, ¿no? Y uno termina agotándose y a veces nos cansamos. Entonces el sacerdote necesita mucho de la ayuda de los laicos en la catequesis, a veces en el tema de los enfermos, como les decía, a veces, hay una familia que está pasando un mal momento, necesita la visita del sacerdote, pero el sacerdote no tiene radares en las casas, no tiene alarmas que aprieta un botón la gente y uno ya sabe. Y a veces después nos critican porque no, y esta familia necesitaba y usted nunca fue, pero y claro, y uno parece que fuera divino y no. Entonces necesitamos, vengan, avísennos, y lo mismo que con los enfermos. Y bueno, y a veces también llévennos, porque a veces uno se pierde, uno sale a buscar las casas y una vez salí para, no me acuerdo cuál era de todas estas, y claro, fui para el otro lado y resulta que existía la numeración para el otro lado. Entonces ahora cuando hay que ir a bendecir una casa pido que me vengan a buscar y bueno, se me hace un poquito más sencillo, ¿no? Bueno, entonces bueno, ustedes tienen que ayudar a los sacerdotes en sus cuestiones apostólicas, en el campo, también la gente escucha a través de la radio en el campo, también la gente católica preparar el camino al sacerdote, porque a veces uno va con el tiempo muy limitado a la zona rural. Entonces, si ya alguna persona nos ha preparado la visita a algún enfermo o alguna bendición de casa, todo se hace mucho más sencillo. De hecho, que hay gente que sí lo hace y bueno, y de esa manera evangelizamos también nosotros el campo. Pero qué importantes son esas familias católicas que también están abiertas a la comunidad y le ayudan al sacerdote a llegar a las demás, familias, ¿no? Bueno, nuestro apoyo espiritual al sacerdote, la oración. El sacerdote, bueno, tiene una lucha espiritual y porque justamente, como dice San Pablo, nuestra lucha no es contra ejércitos de este mundo ni contra armas físicas, es contra los espíritus que están en el aire, contra los principados y las potestades malignas. Bueno, entonces necesitamos ser sostenidos por la oración de cada uno de ustedes. También tener paciencia con los curas, porque bueno, somos personas. La gente pensaría que uno viene, como vieron la película de Superman, al menos la que yo vi cuando era chico, cayó a través de un asteroide, no era de acá de la Tierra, y bueno, y ahí estaba Superman, ¿no? Bueno, el cura no es así, ¿no? Salimos de una familia, tenemos una vida normal, y bueno, también con nuestros defectos y limitaciones, y también la Escritura lo dice, que Dios lo ha querido así, para que el sacerdote pueda compadecerse de los demás. ¿Cuántas veces el sacerdote perdona los pecados a tantos, pero a veces
puede pasar que comete un error y queda crucificado. Y ¿saben qué? Hay que tener cuidado con eso, porque a veces podemos ser como demasiado lapidarios, por una persona que puede tener sus límites, ¿no es cierto?, sus debilidades también, y que necesita también la misericordia de Dios. Los curas también nos confesamos, y no con Dios directamente, como algunos piensan, sino que nos confesamos con otros sacerdotes, ¿bien? Entonces, esa paciencia también es importante que ustedes puedan tenerla con sus sacerdotes. Bueno, por otra parte, el sacerdote necesita la ayuda económica. No me pidió el padre Ramiro que hable de esto, pero yo lo voy a decir igual. Porque la gente piensa a veces que nos paga el Estado. Eso es un mito. Es más, hay un cuento del cura, estoy pensando rápido y hay un cuento de Luis Landricina, sobre un cura de un pueblo, creo que era riojano y lo manda al sacristán, se llamaba David el sacristán, lo manda a la carnicería, dice, David, anda, David se llamaba el carnicero, dice, anda a preguntarle a don David, dice, si que nos fíe un asadito ahora para la patronal, que no han llegado las partidas. Claro, en la imagen, fíjense, de este cuento que cuenta la Landricina, el obispado o Roma manda las partidas a las parroquias. Pero eso no es así, es al revés, nosotros mandamos para allá. Es decir, no solamente nosotros nos mantenemos con lo que pone la gente, sino que también nosotros hay una cuota que se manda al obispado para mantener el obispado, incluso hay algunas colectas que van, como les dije, inclusive a Roma. Es verdad que hay instituciones dentro de la iglesia o incluso en el obispado, por ejemplo, para ayuda a misiones o fronteras. Bueno, entonces, qué sé yo, el padre Casado le mandaban, me acuerdo, un poco para el gasoil, él podía con ese gasoil ir al campo. Eso se llama ayuda de frontera, pero no todas las parroquias tienen la ayuda de frontera y no es lo normal. Lo normal es que los sacerdotes vivimos de lo que nos colabora la gente, a veces están los socios voluntarios, etc. Bueno, entonces de esa manera nos mantenemos. El Estado argentino, por ejemplo, ayuda para un seminarista con un 5% de lo que gasta el seminarista. Esa es una de las ayudas que hay del Estado argentino, que además fue un juicio que le ganó la Iglesia por la expropiación de propiedades, no me acuerdo si en los años 40 o 50, donde también estaba incluido el sueldo de los obispos. Pero eso hasta hace 5 o 6 años, porque creo que los obispos renunciaron a ese sueldo. Entonces, inclusive ahora también la Iglesia tiene que arreglársela como juntar la plata para el sueldo de los obispos. Entonces, esa es la situación real. Si quieren otra situación, no sé, busquen alguna novela por ahí, pero esta es la situación real de la cuestión. La ayuda económica también ayuda a que sobreviva el sacerdote, porque como alguien me dijo una vez, no se habrá hecho usted cura para ganar plata. Mirá, yo tenía capacidad para estudiar ingeniería, arquitectura, pero Dios me llamó a ser sacerdote y ¿sabés qué? No me voy a hacer rico siendo sacerdote. Así que, también eso ténganlo en cuenta. Como ese cura que llegó a una casa, realmente eran años difíciles, esos años de hiperinflación, etcétera. Llegó como a las 12 menos 10 a la casa y la señora le dice, ¿se serviría un tecito? Y dice el cura, sí, pero métale adentro unos fideitos. Dice, claro, estaba mala la situación, ¿no? Un poco con humor, pero es así, también nosotros vivimos de lo que nos ayuda el pueblo de Dios. Y ayer hemos tenido, gracias a Dios, 4 ordenaciones sacerdotales aquí en la diócesis. Quiere decir que el Señor no se ha olvidado de nosotros. Fue un momento realmente muy emotivo, muy lindo, y como dijeron los mismos seminaristas, después de haber tenido bastantes sufrimientos estos años, a ver que estos chicos hayan perseverado y hayan llegado a la ordenación, hasta el obispo estaba como un poco emocionado. Por eso, agradezcamos a Dios este don de estos 4 sacerdotes y sigamos rezando entonces por las vocaciones. Vale la pena esta vocación al sacerdocio, vale la pena que haya jóvenes que estén dispuestos. Por eso ustedes también rezar por las vocaciones
las familias jóvenes, estar dispuesto y pedirle a Dios tener algún hijo que pueda llegar a ser sacerdote. No como aquel cura, y con esta anécdota termino, que llegó a un pueblo misionando y había una familia que tenía como 7 niños y varios varones. Entonces el cura dice, y es amigo mío el cura, dice, mire cuántos niños, alguno de estos podría ser sacerdote. Y la señora agarra a uno y dice, que es medio tontito. Dice, bueno, entonces estamos mal allí, estamos mal, ¿no? Bueno, si no estamos dispuestos a ofrecerle a Dios lo mejor, estamos mal, ¿eh? Entonces, bueno, pidamos a Dios, ¿no? Pidamos a Dios que haya vocaciones, que haya familias cristianas que, bueno, que propicien dentro de esta familia también la existencia de las vocaciones. Ave María Purísima. Creo en